Todos cantan aleluya. Todas las naciones se rendirán ante aquel que es poderoso, porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos, sino en Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino a través de Él. No es a través de la religión, no es a través de meditaciones o de ideologías que llegamos a Dios. Hay un solo camino. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Hoy adoramos al Señor, hoy bendecimos al Señor, hoy declaramos este tiempo de bendición, tiempo de la gloria de Dios sobre nuestras vidas. Declaramos esta mañana un tiempo de bendición, un tiempo donde Dios abrirá puertas, un tiempo donde el Señor hará grandes cosas y maravillosas, porque el Señor es grande y su misericordia es para siempre. Decretamos en esta hora que nos levantamos fortalecidos en el poder de Jesucristo, declarando que en esta hora se cae toda fortaleza, todo aquello que ha venido a perturbar, a distraer, todo aquello que está mal se deshace en esta hora por el poder de Jesucristo. Declaramos en el nombre de Jesús que somos más que vencedores en Cristo Jesús, Señor nuestro, que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Alabamos al Señor en esta mañana, glorificamos su nombre. Él es bueno para siempre, es el nombre de nuestro Dios, Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel, el Dios de la iglesia, el Dios que es sobre todo nombre. A Él sea gloria y honra por los siglos de los siglos. Levántate en esta mañana y glorifica el nombre de Jesús. Glorifica su nombre, dale gracias, Señor, por este nuevo día. Gracias, Señor, por darme la oportunidad de vivir. Gracias, Señor, porque hoy me puedo levantar con sanidad, sano en mi cuerpo, libre de dolencias, libre de todo tipo de malestar. Hoy declaro que mi cuerpo es sano, declaro que mi cuerpo toma nuevas fuerzas como las del búfalo. Y entonces seguiré hacia adelante, porque tú vas delante de mí como poderoso gigante, peleando mis batallas en el nombre de Cristo Jesús. Recibe la gloria, Señor, en este momento, colocando delante de ti cada familia, cada padre, cada madre, a los hijos, Señor, pidiéndote, Señor, que les bendigas en sus quehaceres en este día, en sus estudios, en la universidad, pidiéndote, Señor, tu divina protección sobre cada uno de ellos, que la sangre de Cristo Jesús esté sobre cada uno de ellos, declarando que ninguna arma forjada prosperará contra ellos. Declaramos que la palabra de Dios tiene poder sobre nuestras vidas, que la palabra de Dios cambia, transforma. Alabado sea su santo nombre. Glorifícale en esta mañana. Dale gracias a Dios por tus hijos, dale gracias a Dios por tu familia, por tu hogar. Dale gracias al Señor por los alimentos que has comido en esta mañana. Dale gracias al Señor por el trabajo y por las cosas que Dios hará en tu vida. Dale gracias al Señor porque Él está en control de todas las cosas, de todas las situaciones. Por tanto, tu corazón estará fortalecido en Él, te confiarás en Él, porque Él es tu refugio, Él es tu estandarte, Él es quien pelea tu batalla y Él es el que te saca a la otra orilla del camino. Recibe la gloria, la honra, la magnificencia, Señor. Gracias porque estamos nuevamente aquí para compartir, para leer tu palabra. Tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Alabado sea tu santo nombre. Alabado sea el nombre de Jesús. Siguiendo con esta serie, en el libro de Mateo,
veíamos capítulo 9, dice, versículo 32. Mientras salían ellos, he aquí le trajeron un mudo endemoniado, y echando fuera al demonio, el mudo habló. Y la gente se maravillaba y decía: nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Pero los fariseos decían: por el príncipe de los demonios echa fuera los demonios. Venimos hablando de una serie acerca de lo que Jesús enseñó acerca y los evangelios acerca de lo que es el mundo espiritual. Vimos que Jesús empezó su ministerio enseñando, predicando y anunciando el reino de Dios, y también sanando a todos los que estaban enfermos. Y su fama empezó a crecer, y todos los que tenían diversas enfermedades venían a él para ser sanados. No solamente aquellos que estaban enfermos de enfermedades, sino también aquellos lunáticos y endemoniados. Y hablábamos entonces de que las personas endemoniadas, hablábamos por ejemplo el caso del endemoniado gadareno, que al ver a Jesús se postró y Jesús lo confrontó por la palabra, echó fuera, y entonces este endemoniado, que era cuando habló con Jesús, era una legión, y dice que les pidió permiso para, si los podía echar, que les dejara entrar a un hato de cerdos. Y estos entraron y los cerdos se despeñaron por el barranco y todos murieron. Entonces Jesús tiene el poder para sanar las enfermedades, pero también la Escritura nos dice que también hay personas que tienen enfermedades manifestadas en la parte física, pero aquí vemos que hay uno pero también es producto de una afección espiritual, digámoslo así, para las personas que no son muy creyentes. Dice que este hombre le trajeron una persona que estaba muda, que no podía hablar en lo físico, y dice que estaba endemoniado. Quién sabe si echaba espumarajos o hablaba en forma a viva voz, no se sabe. Pero dice que Jesús lo echó fuera y el mudo habló. O sea que la enfermedad que estaba física era producto de un demonio, digámoslo así. Explicábamos anteriormente que los demonios son, cuando usted lee, le recomiendo que lea Ezequiel 37 o 38, que si no estoy mal, y Isaías 14, y habla acerca de la rebelión en el cielo, cómo Lucero se rebeló contra Dios, y en su rebelión se unieron a él muchos ángeles, y luego Dios los sacó del cielo, y ese que era Lucero, el arcángel, se convirtió en Satanás, el diablo, la serpiente antigua, y los ángeles que le siguieron en su disolución se convirtieron en los demonios y fueron arrojados aquí a la tierra. Entonces vemos que lo único que hacen es, Satanás viene para robar, matar y destruir. El enemigo viene para robar, matar y destruir. Viene a traer enfermedades, viene a traer precisamente que la gente esté en esta condición, ¿verdad?, de tormento, porque dice aquí la Escritura que muchos que estaban atormentados también eran liberados, y muchos endemoniados. Y este hombre que estaba mudo era por consecuencia de una condición espiritual mala, que era que estaba endemoniado. Cuando Jesús lo echó fuera, dice que el demonio salió, y entonces él habló, su lengua estaba trabada. Pero mire que aquí quiero leerle un momentico donde lo que dice cuando el libro de Mateo, el capítulo 12, dice, versículo 22, dice: entonces fue traído a él un endemoniado, estaba ciego y era mudo, tenía tres condiciones
de enfermedad, digámoslo así, y le sanó. No fue que solamente le dio la vista y él habló, sino que lo sanó, o sea, también lo liberó de su condición espiritual, su demonio salió. De tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. O sea que su condición física, médica, de enfermedad, era producto precisamente del mundo espiritual, o sea, estaba endemoniado. Y toda la gente que estaba atónita decía, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera los demonios, sino por Belzebú, príncipe de los demonios. O sea que en ese entonces, aún el mismo pueblo judío tenía conocimiento del mundo espiritual. Y reconocían a Belzebú como Satanás, ¿verdad? Príncipe de los demonios. Entonces le decían, no, es que este Jesús lo está echando fuera por Belzebú. Entonces Jesús, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, que Dios sabe todas las cosas, es omnisciente, dice acá, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y aquí hay un principio muy importante. ¿Por qué vemos, por ejemplo, hogares divididos? ¿Qué pasa con un hogar dividido? Pues muchas veces caen en divorcio, se divorcia la pareja, porque hay problemas dentro del matrimonio. Entonces, si no hay unión, y hablando en la parte, me estoy saliendo un poquito del tema, pero si no hay unión en un matrimonio, ¿verdad? Entonces no va a permanecer. Entonces dice acá, y sobre todo pues la unión, esa unión, que bueno que los hogares estén cimentados en la roca que es Cristo Jesús. Dice entonces acá, y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido, ¿cómo pues permanecerá su reino? Entonces le está diciendo, si ustedes dicen que yo echo por fuera a los demonios por Satanás, entonces ¿cómo es que Satanás va a echar a Satanás por sí mismo? Entonces su reino está dividido y no permanece. Y si yo echo fuera los demonios por Belzebú, ¿quién los echan? Vuestros hijos, por tanto ellos serán vuestros jueces. Dice, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. ¿Cómo es posible que una persona sea liberada de esta condición espiritual? Aquí dice que es por el Espíritu Santo, y en otra parte de la Escritura dice por el dedo de Dios es liberada esta persona. En la tradición se habla de exorcismo, pero aquí en la palabra de Dios nos habla acerca de liberación. La palabra dice que por el poder de Dios estas personas son liberadas de esa condición. Bueno, como le decía ayer, creo que en la emisión, usted no es que usted vaya en ese momento, vaya y coja a la primera persona que está en la calle y le diga, venga, le echo fuera a los demonios. No, eso no es así. Usted tiene que ser una persona preparada. Usted tiene que ser una persona que viva en santidad, en oración y en ayuno para poder hacer estas cosas. Además, si es que Dios lo llama a hacer esas cosas. Pero hay personas que Dios las ha preparado para este tipo de cosas, de situaciones para confrontar el mundo espiritual. Entonces dice, ¿cómo puede alguno entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Entonces podrá saquear su casa. O sea, no se puede atar a ese hombre fuerte que mora dentro de esa persona si no se le ata. La Biblia dice que todo lo que le decía a sus discípulos, todo lo que atar en la tierra será atado en el cielo, todo lo que desatar en la tierra será desatado en el cielo. ¿Por qué hablamos de estas cosas espirituales? Porque aquí dice más adelante, en el versículo 43 ahí mismo de Mateo dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre. Estamos hablando que el espíritu inmundo estamos hablando de los demonios, del mundo espiritual. Entonces dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, o sea que
en muchas personas que puede estar morando un espíritu inmundo. ¿Y cómo sabemos que está en esa condición espiritual? Por sus frutos, por sus acciones. Créame que una persona que hace cosas contra, que está, por ejemplo, un asesino, una persona que usa drogas, es influenciado o lo más probable es que haya abierto puertas espirituales precisamente para que esa persona haga estas cosas que no están bien delante de Dios. Entonces, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí. ¿De qué casa está hablando aquí? Está hablando precisamente del cuerpo donde moraba ese espíritu inmundo. Sale del cuerpo, la persona es liberada, pero ese espíritu anda por ahí dando vueltas. Y entonces, ¿qué dice acá? Volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Pero el problema es que la casa estaba vacía. ¿Por qué estaba barrida? Porque a lo mejor el Espíritu Santo estaba allí, Dios había hecho una obra, pero si la encuentra vacía, ¿qué va a pasar allí? Dice entonces que va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el posterior estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así acontecerá a toda esta mala generación. Entonces, ¿qué hace este espíritu del mundo? Coge otros 7 de peor condición de él y vuelven a entrar en la persona y moran allí. Y entonces dice que su estado espiritual viene a ser peor. Créame que esto lo viví yo en mi juventud, cuando le doy como testimonio, cuando tuve la oportunidad de en algún momento de manipular cosas, por ejemplo, como el hacerme leer las cartas, o manipular la tabla de la Ouija, que muchos jóvenes lamentablemente caen en esa tentación de jugar con eso, que instrumentos que ponen a la persona en contacto con el mundo espiritual, pero no a través de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno entra a jugar o participa de estas cosas, lo que hace es abrir puertas espirituales. Déjeme decirle que en mí, cuando yo participé de eso, yo tenía más o menos como unos 16 años. Un espíritu inmundo entró en mí, empezó a hablar por mí, empezó a decir un poco de cosas. Un grupo de jóvenes que están alrededor mío, pues fue una sesión como de varias horas. Estuve allí, ese espíritu inmundo entró en mí, ¿verdad? Pero ¿por qué lo cuento? Porque posteriormente, ¿qué pasó con mi vida? Mi vida empezó, supuestamente de ser una persona sana, empezó, estando en la CUP, empezó a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, a bajar. ¿Qué empecé a hacer yo? Empecé a andar en discotecas, vino el trago, vino la droga, mujeres de la calle, y finalmente caí muy bajo, porque eso es lo que hace en el mundo espiritual. Satanás viene a robar, matar y a destruir. Entonces la vida espiritual mía empezó a decaer, mi vida empezó a ser un desastre, ¿verdad? Mi estado vino a ser peor de lo que estaba, pero doy gracias a Jesucristo, que en el momento indicado, y creo yo que había alguien que estaba orando por mí en ese momento, alguien se me acercó, me habló de la palabra de Dios, me habló de Jesucristo, que Él había muerto en la cruz del Calvario por mí. Cuando yo escuché ese mensaje, déjeme decirle que yo abrí mi corazón. Le dije: Señor, esto es lo que yo he buscado durante mucho tiempo. Todas estas cosas que practiqué, que hice, no me llenaron mi corazón, porque todo el tiempo sentía que había un vacío en mi vida. Cuando el pastor oró por mí, estando en esa condición, yo sentí, como dice la Escritura, no lo digo yo, se lo digo porque yo lo viví.
Yo, cuando el pastor oró por mí, puso las manos sobre mí, yo empecé a sentir como una bola que empezaba a subir a moverse por mi estómago y llegar a mi boca, hasta mi cuello. Y finalmente por mi boca lo que salieron fueron gritos, fueron una cantidad de demonios que tenía por dentro. Y entonces ese día fui liberado por el poder de Jesucristo. Lo doy como testimonio para la gloria de Dios. ¿Por qué le hablo de estas cosas? Porque el mundo espiritual es real, es verdadero. Hay una lucha espiritual por su alma, ¿verdad? Nosotros predicamos el Evangelio, hablamos de las buenas nuevas de Jesucristo, porque Dios quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento y vayan al cielo. Pero muchos no quieren escuchar, muchos tienen endurecido el corazón, no quieren recibir el amor de Dios a través de Jesucristo en sus corazones. Creen que por ser buena gente, van a ganar el cielo, que por dar muchas limosnas o diezmos van a ir al cielo. No, la única forma de ir al cielo es recibiendo a Jesús como su único Salvador y entendiendo y recibiendo el beneficio de la cruz del Calvario, ¿verdad? Porque la sangre de Jesús derramada en la cruz nos limpia de todo pecado y nos hace aceptos en Dios y somos justificados por Dios, ¿verdad? Entonces, estas cosas espirituales hay que hablarlas. Muchas veces tocamos muchos otros temas, pero no hablamos de temas tan tangibles y tan importantes como esto que hemos venido hablando todos estos días acerca del mundo espiritual, de lo que nos enseña Jesús en el mundo espiritual. Así que tengamos presente eso. Es importante saber que tenemos una lucha espiritual. En otra parte de la escritura, permítame, ya le llevo para concluir aquí. Dice acá, dice aquí, entraron en Marcos, dice, y entraron en Capernaum, capítulo 1, versículo 21, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. O sea, estamos hablando de Jesús. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad. ¿Quién es el que tiene autoridad sobre todas las cosas? Jesús, no nosotros. Nosotros simplemente somos instrumentos de la mano de Dios. Y no como los escribas, no como los religiosos de ese tiempo. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces, diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Lo que decíamos el otro día cuando hablamos del endemoniado gadareno. Ellos reconocen a Jesús, reconocen quién está en uno, ¿verdad? Has venido para destruirnos, porque ellos saben que tienen un final que es de destrucción. Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le respondió, diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Esa misma situación la viví yo. Fui liberado. Más abajo en el 34 dice, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera a muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Esta serie que hemos estado hablando, estamos hablando de Jesús y lo que los evangelios enseñan acerca del mundo espiritual. Recuerde, más grande es el que está en nosotros que el que está en el mundo. No tenga temor. Usted tiene el poder de Jesucristo en usted para hablar. Recuerde cuando Jesús estuvo en el desierto y fue tentado por Satanás, le dijo, escrito está, y se lo dijo 3 veces, escrito está, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Escrito está, a tu Dios adorarás
¿verdad? 3 veces usó la palabra. Nosotros somos portadores de esa palabra. Por tanto, tienes el poder precisamente, ¿para qué? Para poder enfrentarlo cuando vengan las tentaciones, cuando vengan esas situaciones a tu vida, con la palabra de Dios. Por eso insistimos tanto en que lea la palabra, en que se llene de la palabra, porque en la medida que usted se llena de la palabra, se congrega, tenga tiempos de oración, entonces usted va a tener, ¿verdad? Se va a llenar del poder de Dios. Y cuando, mire, lo digo como testimonio, no para gloriarme, llevé a mi esposa tuvo un dolor muy fuerte en el pecho, estaba saliendo del trabajo, me dijo, llévame a urgencias, estoy mal, me siento mal. Y la llevé a la clínica. Y bueno, allá estuve un rato con ella, luego me sacaron, luego estaba en la sala de espera. Y de repente entró una mujer dando grandes voces y maldiciendo a todo el mundo, al guarda de que estaba ahí cuidando. Entonces yo dije, no, esto no está bien. Dije, voy a confrontarlo. Y en el poder de Jesucristo le dije, empezó a vociferar, y le dije, te callas en el nombre de Jesús. ¿Sabe qué pasó? La mujer se cayó. Siguió otra vez tratando, yo le dije, te callas en el nombre de Jesús, espíritu inmundo. Y sabe que esa mujer se cayó, se apaciguó, porque no era ella la que estaba hablando, sino los demonios que estaban hablando a través de ella. Le digo estas cosas como testimonio. A veces vemos esas situaciones delante de nosotros y lo que hacemos antes es subir. Mire, la gente que estaba alrededor en esas sillas salió despavorida, la gente se fue para las paredes y yo me quedé solo con esa mujer endemoniada. Y empecé a hablarle de Jesucristo y cada vez que me acercaba se me agachaba, se me hacía así. Mírame. Y se me hacía así. ¿Por qué? Porque hay poder en Jesucristo, porque es más grande el que está en nosotros que el que está en el mundo. Pero la recomendación que le digo, no lo haga si usted no está preparado. No lo haga si usted no vive una vida de oración y de ayuno. No lo haga si Dios no le ha mandado a hacer las cosas. Para esto se necesita preparación y necesita estar viviendo en santidad, ¿verdad? Y hay hombres de Dios que han sido llamados para ese ministerio. Les bendigo en esta mañana. Espero que esta palabra haya sido de edificación para su vida. Que cuando vengan situaciones difíciles, usted pueda hablarle. Jesús dijo, si tuvieras fe como un granito de mostaza, le dirías a ese monte, muévete y se moverá. Es tiempo de que le hablemos al problema. Es tiempo que usemos la palabra de Dios que salga de nuestra boca para hablarle a las situaciones. Recuerde que Jesús le habló a la tempestad, reprendió la tempestad y vino la calma. Y entonces los discípulos que estaban en la barca se sorprendieron y dijeron, ¿quién es este? ¿Qué nueva doctrina es este? Que con autoridad reprende aún los vientos y estos se calman. Ese Jesús es el cual yo te presento en esta mañana. Si no has recibido a Jesús como tu Salvador, dile, Señor Jesús, he escuchado tu palabra, yo te pido perdón por mis pecados, te acepto como mi Señor, como mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Espíritu Santo, ven y mora en mi corazón y nunca salgas de allí. Límpiame de toda contaminación espiritual. Hazme una persona nueva. Cámbiame, transfórmame. Y permíteme, Señor, ser un hijo tuyo. Gracias, Señor, porque ahora sé que si muero, tengo la seguridad que iré a la vida eterna. Bendiciones para todos. Recuerden, este es su programa Siendo Pastoreados por Él. Te habla el pastor Harold Cisneros de la ciudad de Cali. Bendiciones para todos. Que el Señor les bendiga ricamente. Saludos a todos nuestros hermanos en las naciones y a todos los que están aquí en Colombia. Bendiciones. Chao, chao.